¿Has notado que hay personas que dan órdenes sin siquiera darlas? Que controlan todo el entorno sin alzar la voz, sin amenazar, sin siquiera parecer que están al mando. Mientras te esfuerzas por ser escuchado, por ganarte el respeto, por demostrar tu valía, hay quienes organizan el tablero social de tal manera que ni siquiera te das cuenta de que lo están moviendo. Crees que estás eligiendo, pero alguien más ya ha definido las opciones. Esto no es una teoría de la conspiración, es la arquitectura invisible del poder y está en acción ahora mismo, a tu alrededor. Maquiavelo no escribió El Príncipe para reyes, escribió para quienes querían comprender cómo funciona realmente el poder. Y la verdad que reveló hace 500 años permanece intacta. El mundo no está gobernado por quienes más gritan. Está gobernado por quienes controlan las percepciones, por quienes definen lo normal, por quienes deciden qué merece atención. Te enseñaron a creer en el mérito, en el esfuerzo, en la bondad recompensada. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces han ignorado a los más competentes? ¿Cuántas veces han descartado a los más honestos? ¿Cuántas veces has hecho todo bien y aún así has permanecido invisible? Porque jugabas el juego equivocado. Intentabas ganar con las reglas visibles, mientras que quienes realmente dominan juegan con las reglas invisibles. Este video revelará la arquitectura oculta del dominio social. No se trata de manipulación barata, se trata de comprender cómo opera el poder en la sombra, cómo se disfraza, cómo se protege y cómo puedes dejar de ser un peón en el tablero de otro. Respira hondo, porque lo que viene a continuación destrozará las ilusiones que has albergado toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que siempre vas un paso atrás? Que por mucho que te esfuerces, por muy competente que seas, hay personas que parecen desenvolverse en la vida social con una facilidad que tú nunca has podido alcanzar. No es tu incompetencia, es ceguera estratégica. Te mostraré dónde aparece esto en tu vida real. En el trabajo, has visto a ese compañero que nunca es el más brillante, nunca consigue los mejores resultados, pero siempre está presente en las decisiones importantes. No grita, no se impone, pero cuando habla, todos callan. Cuando sugiere algo, se convierte en consenso. Y ahí te quedas, con mejores ideas, con más experiencia, pero tu voz se desvanece en el aire. Te preguntas por qué. La respuesta es simple. Comprendió algo que tú todavía consideras injusto. Comprendió que no es el mejor argumento el que triunfa. Él es quien controla la narrativa de lo que constituye un buen argumento. En tu familia, ¿has notado alguna vez que hay alguien que nunca necesita gritar para que lo obedezcan? Mientras explicas, justificas e intentas convencer, esa persona simplemente decide y todos siguen tu ejemplo. Te agotas intentando ser justo, intentando ser comprensivo, pero al final, quien pone límites sin negociar es quien realmente te respeta. Te enseñaron que el amor construye autoridad. Eso es mentira. El amor construye dependencia emocional. La autoridad viene de otra fuente. En tus relaciones, ¿alguna vez te has encontrado explicando demasiado? ¿Suplicando atención? ¿Intentando demostrar que mereces prioridad? Mientras tanto, hay quienes lo reciben todo sin pedirlo, porque comprenden una regla brutal. Quienes están demasiado disponibles pierden valor. Quienes se explican demasiado pierden misterio. Y sin misterio, te vuelves predecible. Y lo predecible es desechable. Este patrón se repite, siempre, en cualquier entorno. Y lo sientes como una derrota personal. Pero no lo es. Es la falta de un mapa. Intentas navegar por un laberinto sin saber que hay un mapa. Y mientras tú andas a tientas en la oscuridad, otros caminan con precisión porque saben dónde están los pasadizos secretos. El dolor que sientes no es debilidad, es lucidez incompleta. Ya te has dado cuenta de que algo anda mal, pero aún no sabes cómo identificarlo.
Aún no sabes cómo funciona la máquina. Maquiavelo lo sabía, y no escribía para que los poderosos se sintieran bien. Escribió para revelar la estructura del poder, para que quienes eran explotados pudieran comprender su funcionamiento interno. Y el mecanismo más invisible de todos es este. El poder no reside en quienes hablan más alto. Reside en quienes definen lo que es importante decir. No reside en quienes luchan. Reside en quienes deciden por qué vale la pena luchar. No reside en quienes se imponen por la fuerza. Reside en quienes organizan el entorno para que todos actúen según su voluntad, sin darse cuenta de que están siendo guiados. Te han engañado varias veces y lo llamaste mala suerte, injusticia, falta de reconocimiento. No fue así en absoluto. Era una arquitectura invisible y ha estado trabajando en tu contra desde que aprendiste a ser bueno, justo y comprensivo. Ahora aprenderás a ver la estructura, y una vez que la veas, no podrás dejar de verla. Maquiavelo no era cínico, era lúcido, y hay una enorme diferencia entre cinismo y lucidez. El cínico renuncia a la verdad, el lúcido la enfrenta, incluso cuando duele. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, no estaba dando consejos a tiranos para entretenerse. Estaba describiendo cómo funciona realmente el poder, no cómo debería funcionar, no cómo sería agradable si funcionara, sino cómo funciona realmente. Y lo que reveló fue esto: el mundo social es una construcción de apariencias controladas. Quienes dominan no son quienes tienen el poder más visible, son quienes controlan lo que otros creen que es verdad. Piénsalo, la persona más poderosa en una sala no es quien grita, es quien hace creer a todos que su silencio vale más que las palabras de cualquier otro. No es quien amenaza, es quien hace que todos teman disgustar sin necesidad de verbalizar las consecuencias. No es quien da órdenes, es quien organiza el ambiente para que todos hagan lo que quieran, creyendo que fue idea suya. Esta es una arquitectura invisible. Maquiavelo lo llamó virtud. No virtud en sentido moral, sino virtud en el sentido de habilidad estratégica, la capacidad de interpretar el entorno, de adaptar la acción al momento, de proyectar autoridad sin recurrir a la fuerza bruta. Para Maquiavelo, el príncipe eficaz no es el más justo, es el más adaptable. Entiende que la moral pública y la estrategia privada operan en niveles diferentes, y aquí está la parte que destroza la ilusión. La gente no respeta la bondad, respeta las consecuencias predecibles. Puedes ser amable y que te ignoren, puedes ser justo y que te ignoren. Pero si eres implacable cuando es necesario, si estableces límites claros, si no negocias lo innegociable, proyectas algo que ninguna palabra fina puede. Autoridad real. Maquiavelo dijo que un príncipe debe aprender a ser zorro y león a la vez. El zorro ve trampas, el león impone su presencia, pero la mayoría de la gente vive como corderos, y los corderos no mandan. A los corderos se les guía. La arquitectura invisible del dominio social funciona en 3 capas. Primera capa: control de la percepción. Quien define lo normal, lo aceptable y lo que merece atención, controla el juego sin tener el control visible. Crees actuar con libertad, pero las opciones que consideras ya han sido filtradas por alguien. Segunda capa: uso estratégico del miedo y el amor. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. No porque el miedo sea más noble, sino porque el amor es voluble. La gente ama según su estado de ánimo, pero teme según su memoria. El miedo genera previsibilidad, y la previsibilidad genera respeto. Tercera capa: el disfraz de la intención. El poder más efectivo es aquel que no parece estar operando. El verdadero estratega no anuncia sus movimientos, actúa como si fuera neutral, como si simplemente reaccionara, pero cada reacción ya ha sido calculada con 3 pasos de antelación.
Esta es la diferencia entre el ingenuo y el estratega. El ingenuo cree que el mundo premia la transparencia. El estratega sabe que el mundo respeta a quienes tienen capas. Quienes lo revelan todo pierden su misterio. Y sin misterio, te vuelves trivial. Ahora bien, podrías reaccionar con indignación moral. Podrías decir que esto es manipulación, frialdad e inhumanidad. Pero analiza tu vida. ¿Cuántas veces has sido transparente y te han explotado? ¿Cuántas veces has sido comprensivo y te han menospreciado? ¿Cuántas veces has esperado que la amabilidad fuera suficiente y has descubierto que no? Maquiavelo no estaba prescribiendo cómo debería ser el mundo. Estaba describiendo cómo es. Y su descripción sigue siendo válida 500 años después, porque la naturaleza humana no ha cambiado. La gente todavía respeta la fuerza disfrazada de bondad. Todavía sigue a quienes proyectan certeza. Todavía ignora a quienes explican demasiado. La filosofía maquiavélica no se trata de ser malvado. Se trata de dejar de ser ingenuo. Se trata de comprender que existen reglas invisibles y que si no las aprendes, pasarás toda tu vida guiado por quienes las han aprendido. 1. El teatro social, donde todos se hacen pasar por libres. Crees que tomas decisiones libres, que decides dónde trabajar, con quién relacionarte, qué valorar. Pero detente y piensa, ¿quién definió lo que es un buen trabajo? ¿Quién definió lo que es una relación sana? ¿Quién estableció lo que merece ser valorado? No fuiste tú. Fueron las narrativas que alguien más creó antes de tu llegada. El dolor más profundo es este: creer que la vida se guía por el mérito, cuando en realidad es una obra dirigida por quienes controlan las percepciones. Crees que ganaste porque fuiste competente, pero ¿quién definió la competencia? Crees que fracasaste porque cometiste errores, pero ¿quién definió el error? Maquiavelo lo entendió con brutal claridad. Quien controla la apariencia controla el destino. Imagina una reunión de trabajo. Hay 10 personas en la sala, todas con opiniones, todas con argumentos, pero solo una persona determina qué opinión se convierte en decisión. No es la que grita, no es la que tiene el mejor currículum, es la que moldeó la percepción de lo razonable antes de que comenzara la reunión. Charló en los pasillos, armonizó las expectativas, hizo que pareciera que la conclusión era colectiva, pero el rumbo ya estaba definido. La libertad social es solo una fachada de control. El verdadero poder reside en definir el rol que otros creen estar eligiendo. Crees que eliges ser respetuoso, pero alguien definió el respeto como ceder. Crees que eres maduro, pero alguien definió la madurez como no reaccionar. Y mientras interpretas el papel que te asignaron, el guionista dirige la obra. Ahora pensemos en quién decide las narrativas del entorno. En el trabajo, ¿quién define qué es el profesionalismo? Suelen ser los que están en la cima, y el profesionalismo siempre significa obedecer sin rechistar. En la familia, ¿quién decide qué significa ser un buen hijo o un buen cónyuge? ¿Quién se beneficia de esta definición? En las relaciones, ¿quién define qué es el verdadero amor? Quienes reciben más y dan menos. Quien controla los espejos controla el reino, porque la gente no actúa según la realidad, actúa según la imagen que cree proyectar. Y si controlas esa imagen, controlas la acción. Aplicación práctica. Deja de aceptar definiciones predefinidas. Cuando alguien diga que eres difícil, pregúntale a ¿quién le beneficia tu facilidad? Cuando diga que eres egoísta, pregúntale a quién le beneficia tu altruismo. Cuando diga que necesitas ser más comprensivo, pregúntate por qué la comprensión siempre es parcial. No tienes que gritar, solo tienes que dejar de interpretar el papel que te han asignado. Y en el momento en que dejas de actuar, todo el escenario pierde el equilibrio, porque el teatro solo funciona si todos siguen el guión. 2. El error invisible de los ingenuos. Confundir respeto con
Aprobación. Te enseñaron a ser amable, a buscar la aprobación, a caerles bien a los demás. Y creías que esto generaría respeto. En cambio, generó dependencia. El dolor es este, querer ser amado en un sistema que premia lo que se teme. Maquiavelo dijo, y esta frase aún duele, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. No porque el miedo sea más noble, sino porque el amor es voluble. La gente ama cuando le conviene, pero teme cuando la memoria le avisa. Observa tu vida. ¿Cuántas veces has sido amable y te han olvidado? ¿Cuántas veces has cedido esperando gratitud y has tenido que rendir cuentas? ¿Cuántas veces te has sacrificado y te has convertido en una obligación? La búsqueda de aceptación cede poder, porque la aceptación requiere que adaptes tu comportamiento a los gustos de los demás, y cuando te moldeas demasiado, pierdes tu propia forma, te vuelves masilla, y la masilla la moldean quienes tienen manos firmes. El respeto nace de la escasez, no de la compasión. La gente valora lo difícil de conseguir. Si siempre estás disponible, eres banal. Si siempre cedes, eres predecible. Y lo predecible es invisible. Ahora piensen en lo que sucede cuando alguien establece límites. En el trabajo, ese compañero que nunca acepta una tarea fuera de su alcance. No lo odian, lo respetan, porque sabe que no hay negociación con él. En la familia, ese pariente que no tolera la falta de respeto. No lo rechazan, lo respetan, porque sabe que cruzar la línea tiene un precio. Pon límites y guarda silencio. El mundo respeta a quienes son previsiblemente despiadados. Aplicación práctica. Deja de explicar tus decisiones. Cuando explicas demasiado, estás pidiendo aprobación. Y quienes piden aprobación ceden el poder de decisión. Di que no sin justificar. Di que sí solo cuando quieras. Y observa cómo cambia el comportamiento a tu alrededor. Porque la gente no respeta la amabilidad, respeta la firmeza. El cordero que intenta ser amado entre lobos termina olvidado en el pasto. Porque los lobos no valoran la mansedumbre, respetan a quienes muerden. No tienes que ser cruel, solo tienes que dejar de negociar lo innegociable. Y hay un límite que debes trazar. Hasta este punto, sí. De ahora en adelante, no. Sin drama, sin explicaciones, solo consecuencias predecibles. Y el día que traces esa línea, te darás cuenta de algo liberador. La gente correcta se queda, la gente incorrecta se va. Y surge el respeto donde antes solo había explotación disfrazada de afecto. 3. El poder invisible de la mirada silenciosa. Hablas demasiado, explicas demasiado, justificas demasiado. Y crees que esto genera credibilidad, pero genera fragilidad. El dolor es sentir que no te escuchan, que tienes que explicar demasiado para que te tomen en serio. Pero el problema no es lo que dices. Es que lo dices cuando deberías estar observando. Existe un concepto psicológico llamado autoridad proyectiva. El inconsciente de los demás mide tu valor por cómo observas, no por lo que dices. Quien habla sin parar busca validación. Quien observa en silencio evalúa. Y los evaluadores tienen poder, porque todos quieren aprobar la prueba. Una mirada firme desarma los egos y detiene las manipulaciones sin palabras. Piensa en esa persona que entra en una habitación y todos se ponen de pie. No grita, no amenaza, simplemente mira. Y en su mirada había algo que decía, sé exactamente quién eres. Esa mirada no juzga, no ataca, simplemente registra. Y eso es aterrador para alguien, acostumbrado al engaño. Cuando hablas demasiado, llenas el espacio de ruido. Y en el ruido, tus intenciones se diluyen. Pero cuando bajas el ritmo y dejas que el silencio llene la habitación, cada palabra cobra peso, porque ahora ya no estás pidiendo atención, la estás dando. Reduce tu discurso. El silencio firme es el sello distintivo de quienes no buscan aprobación. Aplicación práctica. En tu próxima reunión di la mitad de lo planeado. Observa más. Cuando te hagan una pregunta,
haz una pausa. Antes de responder, deja que el silencio te incomode, porque en silencio, la otra persona revela más de lo que podrías obtener con preguntas. En una relación, cuando llega la presión, no te defiendas de inmediato. Mira, espera, deja que la otra persona termine, y luego, con calma, di solo lo esencial, sin dramatismo, sin justificaciones emocionales. El león no necesita rugir para recordarle a la gente que es un león. Simplemente está ahí, y todos lo saben. No necesitas demostrar nada. Quienes necesitan demostrar están en desventaja. Quienes simplemente son, proyectan certeza. Y una certeza silenciosa vale más que 1000 discursos inciertos. 4. Los muros invisibles. Cómo el poder se protege con capas de banalidad. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un sistema que parece justo pero nunca cambia? Donde las reglas existen, todos las siguen. Pero al final, quienes alguna vez estuvieron en la cima siguen ahí. No es casualidad, es arquitectura. El dolor es sentirse atrapado en sistemas que parecen justos, pero que están diseñados para mantener la cima intacta. Y crees que el problema es tu falta de esfuerzo. Pero el problema es que el sistema fue diseñado para parecer accesible, pero a la vez cerrado. Maquiavelo lo sabía. Las instituciones sirven a la estabilidad del poder más que a la justicia. Piensen en las empresas. Existe la narrativa de la meritocracia. Todos pueden crecer. Basta con trabajar duro. Pero observen, ¿quiénes realmente ascienden? ¿Quiénes dominan los códigos, invisibles? ¿Quiénes saben con quién almorzar? ¿Quiénes entienden que la competencia técnica es mínima, pero la competencia política es esencial? Las reglas visibles dicen obtener resultados. Las reglas invisibles dicen participar en las conversaciones adecuadas. Las normas y los discursos morales funcionan como muros, bellos por fuera, estratégicos por dentro. Cuando cuestionas te llaman rebelde. Cuando señalas inconsistencias te acusan de ser problemático, porque el sistema no fue diseñado para ser cuestionado, fue diseñado para parecer incuestionable. Y la manera más efectiva de proteger el poder es hacerlo parecer inexistente, que todo es neutral, que todo es justo, que si no ascendiste es porque no lo intentaste. Pero la verdad es esta: el poder se protege invisibilizando sus estructuras, y cuando no ves la estructura, crees que luchas contra el azar. Comprende el lenguaje del sistema antes de intentar cambiarlo. El rebelde lúcido se infiltra antes de confrontarlo. Aplicación. Práctica. Deja de pelear. Quienes pelean se convierten en ejemplos, y los ejemplos sirven para asustar a otros. Aprende los códigos, aprende el lenguaje, aprende dónde están los pasadizos secretos. No para ser cómplice, pero para evitar la ingenuidad, porque la ingenuidad es combustible. Y no estás aquí para quemarte en el altar de la falsa justicia. La fortaleza dorada brilla por fuera, pero aprisiona a quienes intentan derribarla de frente. Así que no la derribes de frente. Encuentra la puerta trasera o construye tu propia fortaleza. 5. El disfraz del estratega. Dominar sin parecer peligroso. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Te han ignorado? ¿Te han tratado como si nada mientras se tomaban decisiones importantes a tu alrededor? Bien, ahora tienes la herramienta más valiosa, la invisibilidad estratégica. El dolor se subestima, se ignora y se trata como algo neutral en los juegos de poder. Pero subestimarlo no es debilidad, es una oportunidad. Maquiavelo enseñó: el príncipe debe aprender a disfrazar su astucia bajo la apariencia de virtud. No para engañar por placer, sino porque quien desenvaina su espada pierde el factor sorpresa. Quienes parecen inofensivos acceden. Quienes revelan su juego pierden el tablero. Piensa en las personas más peligrosas que conoces. No anuncian sus intenciones. Sonríen, asienten, parecen comprensivos. Pero tras la máscara, cada movimiento está calculado. Y antes de que te des cuenta, estás rodeado.
No te digo que finjas, te digo que seas estratégico. Hay una diferencia. Ser falso significa actuar constantemente. Ser estratégico significa elegir cuándo revelar y cuándo ocultar. Cultivar una imagen dócil, pero con intenciones impenetrables. Aplicación práctica. Deja que te subestimen. No los corrijas. Cuando alguien piense que eres predecible, sonríe. Cuando alguien piense que no has entendido el juego, déjalo pensar. Porque aunque te subestimen, tienes tiempo, tienes espacio, tienes información. Y la información es poder. En el mundo Bethesda, trabajo. Sé quién está de acuerdo en público y actúa en privado. En tu familia, sé quién parece neutral, pero nunca olvida. En tu relación, sé quién parece accesible, pero mantiene capas que nadie más puede alcanzar. El zorro, con máscara de cordero, frágil en la mirada, letal en sus intenciones. Y cuando finalmente actúes, nadie entenderá de dónde vino el golpe, porque nunca pareciste una amenaza, y esa es la mayor ventaja de todas. Déjenme contarles cómo Maquiavelo aprendió todo esto. No lo aprendió leyendo libros, lo aprendió observando la sangre, la traición y el poder en la Florencia renacentista. Florencia, principios del siglo XVI, una república frágil, rodeada de grandes potencias, gobernada por familias que se alternaban el poder mediante conspiraciones, alianzas temporales y golpes de Estado disfrazados de reformas. Maquiavelo era el secretario de la República. No estaba en la cima, estaba entre bastidores, y fue desde entre bastidores que vio la verdadera arquitectura del poder. Vio a César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, conquistar territorios enteros sin necesidad de tropas numerosas. ¿Cómo? Controlando la percepción. Borgia era temido no porque matara más, sino porque mataba estratégicamente. Eliminaba a los conspiradores en público, con espectáculo y en el momento justo. Y luego disfrazaba su brutalidad con gestos de calculada clemencia. Las ciudades se rindieron antes de la batalla, porque la reputación de Borgia le precedió. Esta es la arquitectura invisible. El poder no residía en las armas, estaba en la narrativa que esas armas construían. Maquiavelo también vio cómo los Médici regresaron al poder en Florencia, no por la fuerza bruta, sino infiltrándose en las instituciones, comprando lealtades y moldeando el discurso público, hasta que su regreso pareció inevitable, incluso deseable. No derrocaron la República, hicieron que la República implorara su regreso, porque controlaron la percepción del caos, crearon el problema y se ofrecieron como la solución. Lo que estás experimentando ahora, en el trabajo, en tu familia, en tus relaciones, no es nuevo. Es la misma estructura, solo han cambiado los escenarios. Pasemos ahora a algo más reciente, un experimento psicológico clásico que revela la misma arquitectura. En la década de 1970, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo el experimento de la prisión de Stanford. Asignó aleatoriamente a estudiantes universitarios comunes a guardias y prisioneros. En una semana, los guardias abusaban de su poder y los prisioneros eran sumisos, no porque fueran malas personas, sino porque la estructura del entorno definía los roles, y los roles definían el comportamiento. Lo que Zimbardo demostró fue esto: no se necesitan figuras autoritarias para crear tiranía. Solo se necesita una arquitectura que legitime la jerarquía, y las personas desempeñarán los roles que la estructura ofrece. Esto te está sucediendo ahora mismo. No estás tratando con personas naturalmente dominantes. Estás tratando con personas que han aprendido a usar la arquitectura social a su favor. Y mientras intentas ser justo dentro de las reglas visibles, ellos están moldeando las invisibles. Otro ejemplo, el fenómeno de la autoridad difusa. En las grandes organizaciones, nadie parece ser el responsable último, pero se toman decisiones, se dan órdenes, y cuando se les cuestiona, la respuesta siempre es:
No fui yo, fue el sistema. ¿Pero quién es el sistema? El sistema es la arquitectura que alguien construyó y que ahora opera por sí sola. Y lo genial de esto es que no hay nadie contra quien luchar, porque el enemigo no tiene rostro, tiene procedimientos, tiene reglas, tiene una cultura organizacional. Maquiavelo lo comprendió hace 500 años, Zimbardo lo demostró hace 50 años, y tú lo vives hoy. La diferencia es que ahora tienes el mapa, sabes que la arquitectura existe, sabes que es invisible porque fue diseñada para serlo, y sabes que el primer paso para no dejarse controlar por ella es verla. Florencia cayó porque la gente creía vivir en una república, cuando en realidad vivía en un teatro donde pocos escribían el guión. Cattenford se convirtió en una pesadilla porque los participantes creían que solo seguían las reglas, cuando en realidad alimentaban una estructura de dominación. No necesitas repetir esto, pero sí necesitas despertar, porque la arquitectura invisible del dominio social sigue funcionando, y solo se detiene cuando dejas de apoyarla. Ahora ya lo sabes. Sabes que el mundo social no se rige por el mérito. Lo gobiernan quienes controlan las percepciones. Sabes que el respeto no nace de la amabilidad, nace de límites firmes y consecuencias predecibles. Sabes que el silencio vale más que 1000 excusas, y que quienes parecen inofensivos tienen acceso a lugares a los que los ostensiblemente poderosos nunca llegan. Has visto la arquitectura invisible, y ahora no puedes dejar de verla, pero ver no basta, saber no basta, porque el conocimiento sin acción es solo una carga para la conciencia, y no estás aquí para llevar la carga, estás aquí para usar la herramienta. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, deja de apoyar la arquitectura que te aprisiona. Cada vez que cedes, esperando gratitud, alimentas el sistema. Cada vez que te explicas demasiado, cedes poder. Cada vez que aceptas definiciones preestablecidas de lo que significa ser bueno, maduro o profesional, estás interpretando un papel que alguien más escribió. Deja de actuar. Empieza a dirigir. Segundo, construye tu propia arquitectura. Define tus límites y no negocies. Proyecta una imagen que favorezca tus objetivos, no la aprobación de los demás. Cultiva el silencio. Cultiva una mirada que evalúe sin juzgar. Cultiva la reputación de que no se debe jugar contigo. No con amenazas, sino con constancia. Tercero, observa antes de actuar. Maquiavelo no era impulsivo, era calculador. No necesitas reaccionar a cada provocación, necesitas comprender el patrón, y cuando lo comprendas, actúa con precisión. Una acción oportuna vale más que 1000 reacciones emocionales. Cuarto, no reveles tu juego. Un zorro que enseña los dientes pierde su camuflaje. Deja que te subestimen, deja que piensen que eres predecible, y luego, en el momento oportuno, demuestra que siempre has estado 3 pasos por delante. No por venganza, sino por estrategia. No tienes que ser cruel, no tienes que ser frío, solo tienes que dejar de ser ingenuo, porque la ingenuidad no es una virtud, es vulnerabilidad, disfrazada de bondad. Y la vulnerabilidad es lo que los depredadores sociales perciben a distancia. La arquitectura invisible del dominio social seguirá existiendo. Ha existido durante siglos. Existirá después de ti. Pero a partir de ahora, ya no serás una pieza del tablero de otro. Serás el arquitecto de tu propia estructura. Y cuando alguien intente moverte, se dará cuenta de que ya no te mueves. Porque sabes dónde estás. Sabes por qué estás. Y sabes el precio de sacarte de ahí. No se trata de dominar a los demás. Se trata de no ser dominado. No se trata de manipular. Se trata de no ser manipulado. No se trata de tener poder por el poder. Se trata de verdadera libertad. Y la verdadera libertad solo existe cuando comprendes las cadenas invisibles y decides romperlas. Respira hondo. Mira a tu alrededor y date cuenta. A partir de ahora, verás la arquitectura.
Verás los hilos que mueven las marionetas. Verás quién está al mando y cómo funciona ese control. Y cuando lo veas, eliges. Puedes fingir que no lo viste y regresar a la comodidad de la ignorancia, o puedes usar lo que has aprendido y reconstruir tu posición en el mundo. Maquiavelo no escribió para héroes, escribió para supervivientes, y tú eres un superviviente. Ya has sufrido suficiente dolor, ya te han explotado bastante, ya te han menospreciado bastante. Ahora es el momento de construir la estructura que te proteja, no con ira, no con resentimiento, sino con fría lucidez y una estrategia implacable. Díselo solo, para ti, en silencio, donde nadie te oiga, pero donde sepas que es verdad. Me desperté y ahora construyo.